Su marido es un empresario jubilado, conocida desde hace unos 10 años por su médica de atención primaria. Diagnóstico sífilis terciaria. ¿Sabrá lo que dice el informe? ¿Cuánto sabrá de su enfermedad? ¿Y qué te dijeron en el hospital? Que tenía sífilis. Bueno, tú sabes que es una enfermedad infecciosa que se transmite por contacto sexual. ¿Y cómo van las relaciones en casa? Nos llevamos mal desde hace muchos años, pero hemos acordado seguir viviendo juntos, cada uno haciendo su vida. ¿Y cómo te sientes así? Sin comentarios. Poco después acude a consulta de atención continuada con contusión en cara y nariz que la paciente refiere como caída casual. A pesar de que la mujer niega el maltrato, el médico de atención continuada registra en la historia sospecha de maltrato y, aunque no hace parte informe al juzgado, recomienda a la mujer que acuda a la trabajadora social. Mire, María, le voy a ser sincero. Si no le importa, le rogaría que aceptara una cita con la trabajadora social. ¿Pero por qué? Si ya le he dicho que me caí, no veo por qué tengo que hacerlo. De acuerdo, pero hágalo por mí. Hágalo por mí, que me voy a quedar más tranquilo. Bueno, si usted se queda más tranquilo, adelante. Hola, soy Irene García. Mire, le llamo por el caso de María González, la señora con el número de historial 5880. Sí, no se preocupe, me acuerdo perfectamente del caso. Verá, he estado mirando el historial y yo también tengo sospechas de que exista maltrato. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo, la he citado mañana por la mañana, hablo con ella y le llamo para decirle en qué hemos quedado. Gracias. Hasta luego. La cita viene motivada porque su médico de cabecera está preocupado por la caída del otro día. Su médico de familia me comentó también que podría estar sufriendo problemas familiares. Desde hace bastantes años mi marido y yo tenemos una mala relación. Yo creo que no he sido suficientemente buena para él. ¿A qué se refiere con ser buena? Lo de cuidarlo sí creo que lo hago bien. Me preocupo de que vaya bien vestido, de que tome sus pastillas, de que coma sano. Entonces, bueno, como mujer, creo que como mujer no soy buena. Yo hago todo lo que quiere él, pero no está satisfecho. ¿la relación con su marido fue difícil, insatisfactoria? ¿Cómo la trataba? La verdad es que mi marido me maltrata desde hace 49 años. Cuando las niñas eran pequeñas, las trasladé al otro lado de la casa para que no se enterasen de lo que pasaba. ¿Esta última situación fue una agresión de su marido? Sí, me empujó y caí. ¿Pensó en denunciar? No estoy decidida. Ahora hacemos cada uno nuestra vida. A veces discutimos y me empuja. Piense que gran parte de los malestares que ha sufrido con su marido durante estos 49 años vienen propiciados por esa mala relación. Convendría que reflexionase sobre esto y piense que siempre tendrá a su disposición asesoramiento legal. Si quiere, puedo concertarle una cita con el Centro Asesor de la Mujer para que le informe. Quizá fuese bueno.
denunció al centro asesor y no quiere que vuelva a pasar. ¿Me estás pidiendo que haga un informe para acompañar a la denuncia? Sí, hágaselo, por favor. Esta situación no puede seguir así. Tantos años sufriendo. Ya está bien. Nosotras conocíamos la situación. Nunca nos parecía normal. Nunca dijimos nada. Pero ahora, delante del nieto. La abogada nos informó. Pero si yo no sé ni cuánto dinero tengo. En toda mi vida habré ido al banco 3 veces. Ay, ¿qué dirán las vecinas? ¡Qué vergüenza! Es que yo no quiero dejar mi casa. Mira, estas situaciones nos hacen sentirnos mal y nos confunden. ¿Quieres que te haga el informe ahora? Porque si quieres podemos seguir viéndonos y reflexionar sobre lo que quieres saber primero. Sí, hágaselo, por favor. ¿Llevas la tarjeta sanitaria? Sí. La mujer sigue acudiendo a la consulta tanto del médico como de la trabajadora social. Es un proceso difícil y necesita apoyo. Mis 8 o 10 minutos hablar sobre todo de los factores... Uy, no se me oye, sí, Micho. Para hablar de la violencia de género desde el punto de vista psicológico. A ver si entendemos la violencia de género como un problema de discriminación en tanto en cuanto ocurre contra la mujer por el hecho de pertenecer al género femenino. Entronca con conceptos, pero no me meto en cuestiones conceptuales, de patriarcado, que suponen roles muy diferenciados para cada uno de los géneros, atribuyéndose a la mujer roles tradicionales de esposa y de madre que favorecen en gran parte una diferencia de poder. Comento también que es un problema de salud pública. Y aunque hay gran dificultad para conocer exactamente los datos de prevalencia e incidencia de violencia de género y de maltrato en la población general, sí sabemos que es un problema de gran entidad. Es además una violencia, desde el punto de vista psicológico, muy desestabilizadora, porque ocurre en contextos que deberían ser seguros, como es el entorno de la familia y del hogar. Y señalo ahí abajo también que otro de las circunstancias que genera su gran impacto psicológico es que suele ir acompañado de una doble victimización, en tanto en cuanto la mujer, además de ser víctima de violencia, en la mayoría de los casos acaba siendo también o sintiéndose responsable de que esa violencia ocurra, tanto porque las estrategias de los maltratadores inciden en eso, como por el hecho de que los propios procesos psicológicos acaban haciendo que la mujer se sienta culpable de parte o de toda la violencia que sufre. Me centro en las manifestaciones de la violencia, las agresiones físicas o las sexuales, que son las más evidentes, las más mediáticas, y hablo un poquito más de lo que es el maltrato psicológico. Dentro del maltrato psicológico pueden darse muchísimas circunstancias, desde conductas de control, tanto económico como de movimientos, de relaciones con amigos, con la familia, de restricciones a la hora de acceder a los servicios sanitarios, incluso señalo después los abusos emocionales, las críticas, las desvalorizaciones, lo que comentaba esa mujer, ¿no? Que no se sentía buena como mujer, el dañar la autoestima como madre, como esposa, como mujer, y siguiendo en niveles ya más graves llegamos a las intimidaciones, a las coacciones, a conductas que aunque no supongan violencia física contra la mujer, pueden ser violencia física contra las cosas, los puñetazos, la rotura de objetos, el maltrato a animales domésticos, y que suponen un gran terror en las mujeres. El maltrato psicológico le doy tanta importancia porque es siempre previo a cualquier maltrato físico o sexual. Estos pueden existir o no, pero en una relación de violencia siempre hay maltrato psicológico. Y no empieza del día
para la noche, no es algo repentino, sino que va empezando paulatinamente y además lo normal es que siga aumentando en intensidad. En una relación típica, los primeros signos de violencia son más sutiles, son pequeños actos de control, de llamar por teléfono, de quiero saber dónde estás, es que pasas poco tiempo conmigo, estás mucho más con tus amigos, parece que estás coqueteando con otra gente, es que te vistes de unas maneras que vaya por Dios. Poquito a poco el control va aumentando. Ya dentro de relaciones más estables, el control empieza a ser de los gastos, de las salidas, de sugerir que se abandone el trabajo o estudios. Veo muchas ocasiones de dificultar o prohibir el acceso al carnet de conducir o al coche. Poquito a poco se van añadiendo descalificaciones, humillaciones, pero claro, todo esto no queda ahí. Conviven con esa serie de tácticas violentas, conductas amables, conductas de gran afecto, de expresiones de cariño, muy solícitas. Y esto supone en la mujer, primero, una gran dificultad para ser consciente de que lo que está ocurriendo es un inicio de una relación de maltrato. Y segundo, que su autoestima se va minando, porque ella no es capaz de tener una relación satisfactoria, porque ella todo le sale tan mal. Y esa disminución en la autoestima genera también dificultades para reconocer el maltrato y, en cualquier caso, para decidir poner fin a la relación. Si la relación sigue adelante, la mujer no es capaz de poner fin, es habitual que la violencia siga incrementándose. Las descalificaciones van a más, las humillaciones. Es ahí donde podría aparecer esa violencia contra objetos que os comentaba antes, contra animales, hasta llegar a un nivel superior que estarían las agresiones físicas y las agresiones sexuales. Pongo ahí en mayúsculas que funcionan como amenaza. Una vez que a una mujer le dan un primer golpe, la amenaza de que se vuelva a repetirse ya funciona como control, como intimidación, como maltrato psicológico nuevamente. Sabemos además que hay momentos clave en las relaciones en que la violencia está incrementada, es más dura. Algunos momentos pueden ser cuando el maltratador empieza a sentir que es más difícil que la relación se rompa. Vemos muchas veces que tras el matrimonio, durante el embarazo o tras tener al primer hijo, la violencia se incrementa. Y otro momento clave también es después de la ruptura, o cuando el maltratador siente que hay una posibilidad de ruptura, porque la mujer empieza a trabajar o a tener otra serie de perspectivas. Son momentos realmente peligrosos. Como decía antes, todo esto convive pues, con que el agresor minimiza la violencia, puede olvidarse de que eso haya ocurrido, puede justificarla, y además hay momentos buenos, y luego hay arrepentimiento y hay perdón. Muchas mujeres aún así siguen sin reconocer que lo que a ellas les ocurre se llama maltrato. Y otras, que sí es verdad que lo saben o lo sospechan, tienen miedo a comentarlo, pues lo pongo ahí, por vergüenza, por culpa, por miedo, por muchísimas cosas. Hablaba ahí un poco de las mujeres interpretan muchas veces estos comentarios de los hombres, pues será que no quiere que salga, que me vista así por celos, es que me quiere mucho, o está un poco enfadado porque tenemos problemas financieros. Atribuir al consumo de alcohol, de drogas, de enfermedad mental. Desde la psicología sabemos que ni el alcohol, ni las drogas, ni la enfermedad mental generan violencia en sí. Pueden favorecer el consumo de alcohol, la violencia, pero es típico el hombre violento que consume alcohol fuera de casa, pero las agresiones las comete luego en su domicilio. Y ya os mencionaba un poco más atrás, y aquí lo remarco otra vez, las respuestas de los maltratadores, que fue sin querer, es que a mí de pequeño me pegaban, yo nunca fui violento, esto solo fue un empujón, violencia es otra cosa, o la culpa también es tuya, mira lo que me hiciste hacer. Esto genera el famoso círculo de la violencia.
típicamente se describe el círculo de la violencia en el que la tensión en la pareja se va acumulando por determinadas circunstancias internas a todas las parejas y externas, hasta que llega un momento en que la violencia explota. Hay un episodio violento que puede ser físico o puede ser psicológico. Después de ese episodio viene la fase de luna de miel. No es siempre así, hay una tipología de maltratadores, es bastante poco frecuente, que tienen un perfil bastante psicópata y la fase de arrepentimiento no suele aparecer. Pero en la mayoría, en el 80% de los casos, sería así. Y en esa fase de arrepentimiento es cuando te juro que no lo volveré a hacer, yo voy a cambiar, tienes que ayudarme para esto, vamos a pedir ayuda, voy a tratamiento. La mujer, en ese caso, pues se lo cree, quiere seguir adelante con la relación y volvemos a empezar. Yo tengo la sensación muchas veces que a lo mejor algún hombre también se cree que puede cambiar. Las consecuencias de este tipo de relaciones es que el mecanismo de maltrato tiene consecuencias en el comportamiento y en las condiciones de la persona que lo sufre además dentro de una relación que ella desea, una relación que es una relación de afecto, donde deberías buscar estabilidad. Poco a poco se va interiorizando la sumisión. Las mujeres acaban creyéndose de que ellas realmente son incapaces de hacer las cosas bien. Con lo cual acaban delegando el control de sus vidas en otra persona que supuestamente es quien todo lo sabe, quien todo lo sabe hacer bien. Total, ellas siempre meten la pata. Acaban, a veces también le quitan importancia, no fue para tanto, mi padre era peor. Acaban muchas veces empatizando con su agresor, sienten pena realmente de esos hombres que son incapaces de controlarse, que lo pasaron tan mal en la vida. Se responsabilizan a sí mismas de todo lo que hacen mal y muchas veces acaban aislándose. No son capaces de resolver la situación, no se atreven a contárselo a nadie y acaban interiorizando ese aislamiento. Están los sentimientos de culpa, de vergüenza, de baja autoestima, están ahí. Lo que quería señalar es que sabemos que el maltrato, tanto físico como psicológico o sexual, tiene mayor impacto en el funcionamiento psicológico de la mujer a mayor gravedad. Y además, ese impacto es acumulativo. Cuantos más episodios, cuantos más años, las consecuencias son más graves. Y otra cosa que señalo ahí también y que me parece interesante, que yo veo todos los días en consulta, es que muchas mujeres no relacionan sus síntomas, sus dificultades, su baja autoestima con el hecho de estar sufriendo maltrato hace años. Ellas saben que se sienten mal, saben que están inseguras, pero muchas veces no relacionan una cosa con la otra. Hacía solo este inciso para decir qué mantiene la relación entonces. Si es verdad que hay relaciones que se mantienen en unos roles de género muy tradicionales, que el matrimonio es para toda la vida, que va a decir la gente, qué vergüenza, pero no es lo único. Es verdad que es un proceso insidioso, que empieza poco a poco, que no te das cuenta cuándo empezó. A mí hay pocas mujeres que me saben decir cuándo empezaron a maltratarlas. Sí recuerdan el primer golpe, pero es muy difícil recordar. Es que no, era desde siempre. Bueno, al principio es que me quería mucho. No sabes muy bien cuándo empiezas a ser maltratada. Los hijos es un factor importante siempre. El que pongo en mayúsculas, que es el amor. Muchas mujeres maltratadas siguen queriendo a sus parejas y siguen sintiéndose queridas por sus parejas, pero es que no me sabe querer de otra forma. Y luego mantiene la relación también las propias consecuencias de sufrir maltrato. La autoestima deteriorada, la dependencia, las dificultades en resolver problemas. Pongo ahí también, ojo, muchas veces todo esto se señala como un perfil de mujer maltratada, pero son consecuencias del maltrato, no es que haya un perfil que sea más propenso a recibir maltrato que otro. Estas son consecuencias de estar sufriendo unos determinados comportamientos durante mucho tiempo. La atribución de la culpa mantiene muchas veces la relación. Si yo soy la culpable, yo soy la que tengo que hacer algo diferente para mejorar. Yo veo mujeres que se cambiaron la forma de vestir, de comportarse, de hacer la comida para intentar conseguir que aquello cesara de alguna vez. El aislamiento también, claro. Si vas perdiendo tu red de apoyo, la gente que te puede dar salida, es muy difícil romper. La pena por el maltratador, el miedo. Muchas no rompen por miedo, por verdadero pánico.
y la esperanza de que las cosas vayan a cambiar, o bien cambiarlas ella, o bien que este hombre deje de beber, o que se ponga tratamiento, cuando en realidad sabemos que el tratamiento psicológico raras veces, sobre todo cuando vienen por presiones para mantener la relación, raras veces es efectivo. Las consecuencias físicas y sexuales son evidentes, fracturas, dolores, muchísimos casos de fibromialgia, de cansancio crónico. Sabemos que tienen que ver con casos de malos tratos, conductas sexuales inseguras, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Esta mujer misma señalaba que interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones inseguras, y luego señaló ahí las psicológicas. Hay un estudio de Polo del 2001 que señala que probablemente en los centros de salud mental como en el que yo trabajo, de las mujeres que estamos atendiendo, el 75% hayan sufrido o estén sufriendo violencia de género. Y digo hayan sufrido porque, como señalamos antes, sabemos que las consecuencias perduran una vez que haya cesado el maltrato. Y ahí tenemos desde prácticamente cuadros de todo tipo: trastornos del sueño y la alimentación, psicosomáticos, crisis de pánico, de todo. Os señalo abajo también que el suicidio en mujeres víctimas de maltrato es el doble que en población general, y a mí me llama mucho la atención, sobre todo me llamó al principio de empezar a trabajar con estas mujeres, los trastornos cognitivos y de memoria. Había una confusión, una dificultad de concentración grandísima, que luego, buscando por ahí bibliografía, se atribuye a que el estrés crónico genera unas grandes cantidades de cortisol en el cerebro que dificultan muchísimo el funcionamiento cognitivo. Señalar, sin querer pisar a nadie, un poco desde el punto de vista sanitario, que es el que me toca, que sabemos que las mujeres víctimas de maltrato acuden con muchísima más frecuencia que la población general a atención primaria, a urgencias y a salud mental. Muchas de ellas tienen lesiones que, aunque no dicen de lo que son causa de agresiones. Y ese aviso que pongo ahí son los años de vida saludable que resta el maltrato. Se supone que es el 5,6% de años de vida saludable. Es el segundo factor de restar años de vida saludable después de la diabetes, antes de que las cardiopatías, por ejemplo. Señalo que la detección y la asistencia es una responsabilidad de los profesionales por una cosa. Y es que es muy raro que una mujer víctima de violencia de género se siente delante de mí en consulta y me diga qué es lo que le está pasando. Incluso muchas veces ni lo sabe. Soy yo como profesional la que tengo que averiguar qué es lo que le ocurre. Como tengo que averiguar lo que le ocurre, pues si tiene una esquizofrenia, nadie me lo va a decir. Y a veces pecamos de eso, es que no lo dicen. No, somos nosotros los que tenemos que hacer un diagnóstico, una prevención y un tratamiento de los problemas de salud. Eso encontramos obstáculos, es que muchos profesionales tenemos o existen falsas creencias sobre lo que es la violencia, o no la sabemos detectar, o pensamos que las mujeres son absolutamente libres para decidir que si están ahí es porque lo desean, o muchos piensan que no están suficientemente preparados para intervenir ahí, o tenemos miedo de que haya acusaciones falsas. Y otras están relacionadas bien con el proceso, que las mujeres, como os decía antes, muchas veces no saben ni que son víctimas, ni que su crisis de ansiedad con lo que sufren en casa, y otras con las víctimas. Es verdad que el justificar al agresor, la ambivalencia, ahora el denuncio, ahora no dije nada, el rechazo a recibir ayuda, a veces supone grandísimas dificultades para entender el proceso, errores en el abordaje y queme profesional en muchas ocasiones. Nada, finalmente dejarlo ahí, que es un poco los objetivos que tenemos en el tratamiento de una mujer víctima de violencia. Protegerla, que conozca los recursos, iniciar un proyecto vital en el que supere las secuelas, técnicas de afrontamiento y, al final, no crear dependencia. No deben depender de nosotros como dependían antes de su maltrato. Hasta aquí lo dejo, que creo que llevo el tiempo, ¿no? Sí, con suerte. Quisiera darles las gracias al principio, sobre todo a los organizadores de la tertulia por esta labor que están haciendo y sobre todo al público porque estáis aquí, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntaros, y vamos a tutearnos porque yo creo que esto de tertulia va a ser un poco distendido, esto de
de violencia de género en el siglo XXI, un poco como una reflexión. ¿Será todavía que está pasando? ¿O esto pasaba antiguamente, en la época de nuestras abuelas o nuestras madres, ¿no? Que todos sabíamos que, bueno, que un matrimonio se llevaba mal, que alguna vez llegaba el marido a casa, le propinaba una paliza, pero no pasaba nada porque, bueno, eran cosas del matrimonio. Lo veíamos y nadie decía nada, ¿no? Yo quisiera pues que reflexionáramos, bueno, un poco con lo que ha dicho Puri, nos lo ha aclarado, pero quisiera que reflexionáramos si esto todavía está pasando, ¿no? Y para que reflexionemos, pues tengo unos datos que a lo mejor nos pueden, datos objetivos, según estos datos, pues el porcentaje de mujeres que señaló haber sufrido violencia de género alguna vez en su vida fue del 10,9%, lo que corresponde pues a más de 2 millones de mujeres, ¿no? También, de acuerdo con los datos de Asturias, el 6,7% de las mujeres mayores de 16 años manifiestan haber sufrido maltrato alguna vez en su vida, frente a un 2,2% de los hombres. Por otro lado, solo en España se registraron 27.122 mujeres víctimas de violencia de género. Violencia de género con orden de protección o medidas cautelares. Podemos hablar también de las muertes de mujeres desde el 2004 al 2014, fecha de 11 de diciembre, está actualizado. Este año llevamos 43 muertes. Y luego también, ¿qué es lo que dice la OMS? La violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de 1/3 de todas las mujeres a nivel mundial. Bueno, visto esto, pues con datos objetivos, yo creo que podríamos reflexionar un poco mejor, ¿no? Puri nos ha estado hablando de qué es la violencia de género, qué es lo que pasaba, porque a veces no entendemos muy bien qué es lo que pasa. Dicen, bueno, ¿y por qué lo aguanta la mujer, no? Por eso está muy bien, Puri, que explique todo esto. Mi parte de la charla un poco se va a centrar en lo que es el sistema sanitario público, ¿no? Sabemos que la mujer, pues bueno, puede sufrir violencia de género, pero ¿qué pasa con la mujer? ¿A dónde va? ¿A quién lo puede decir? Si muchas veces está encerrada en casa. Entonces, bueno, las respuestas pueden ser varias. Quizás los casos más impactantes, como pueden ser las violaciones, las agresiones físicas, acuden a urgencias, en muchas ocasiones acompañadas por la Guardia Civil, ¿no? Pero también es cierto que, como habéis visto en el vídeo, una parte muy importante son los centros de salud. Las consultas de atención primaria son unos sitios excelentes para diagnosticar precozmente lo que es la violencia de género en las mujeres que sufren esta situación. Estas consultas facilitan que se pueda hacer un seguimiento con las mujeres, qué te pasa. En el vídeo creo que se ha visto bastante bien, tómatelo con calma, ven otro día, qué es lo que pasa en tu relación. La mujer muchas veces no se atreve ni a hablar, ni a exponerse el problema, tiende incluso a disculpar al agresor, ¿no? Me pegó, esto es un caso real, o sea, me pegó porque es que las lentejas estaban malas, no las hice como le gustaban a su madre. Incluso se siente culpable, no es que claro, me lo merecía, yo ya sé que no le gustaba el picante, pero claro, es que igual me lo merecía, ¿no? Como dijo Puri, muchas veces la mujer no sabe ni tan siquiera que sufre violencia de género. En muchas ocasiones, cuando sale de casa, va siempre acompañada por el agresor. Por eso es muy difícil hablar de este problema. Un profesional sanitario sensibilizado, un médico, una enfermera, una trabajadora social,
puede detectar esta situación y abordarlo. Ya habéis visto, por ejemplo, en el vídeo que se detecta y dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué le pasó, qué no le pasó? Yo me quedaría más tranquila que si le concierto una cita con la trabajadora social. El ir al médico es una buena excusa para salir de casa, hablar con el médico y que no se vea claramente, pues que, por ejemplo, ir a los servicios sociales, ir al centro de asesoría de la mujer, que es más visible. A veces utiliza la consulta médica como una salida, ¿no? La decisión, ya habéis visto que depende de la mujer. A veces cuesta llegar a un profesional sanitario, lo vemos claramente, pero cuesta mucho llegar a ello. Pero lo importante es reflejar a la mujer que estamos ahí, que puede hablar con nosotros y que sobre todo va a haber una confidencialidad, ¿no? El sistema público de salud es consciente, pues, de la importancia y de la relevancia de que desempeña este profesional sanitario, ¿no? Imaginaos por ejemplo, en el ejemplo del vídeo, que el médico no hubiera detectado esta problemática y no hubiera dicho nada. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer? Pues seguramente estaría en la misma situación. Es muy importante por eso que el profesional sanitario esté sensibilizado y formado para detectar estas cosas y abordarlas, ¿no? Entonces, el sistema sanitario esto lo ha visto como, pues ya te digo, un tema de gran relevancia y, pues bueno, se ha creado un protocolo, una formación para todos los profesionales. El protocolo es este de aquí. Esto más o menos es lo que hacemos. Cuando llega a una persona, una mujer, y verbaliza que ha sido víctima de violencia de género, puede ser o bien en el centro de salud o puede ir directamente al hospital. Los casos graves, como puede ser una agresión física grave o una violación, normalmente van siempre al hospital. Siempre se detecta, aparte de hacer una exploración de la señora, se refleja siempre en la historia clínica. Aunque tenemos una obligación de emitir un parte, el parte lo valoramos, un parte que va al juzgado. Esto se valora muy bien porque a veces si la mujer puede volver al domicilio, puede eso significar ponerla en riesgo todavía. No obstante, queda siempre reflejado en el historial clínico por si el día de mañana, como habéis visto en el vídeo, hacen una denuncia y entonces sí queda reflejada todas las actuaciones que ha habido. Si es un caso, por ejemplo, de violación, eso ya se introduce, nos tenemos que poner en conexión con el protocolo judicial, viene el forense, se toma una serie de medidas, de toma de muestras, etc. Siempre se valora, antes de dar el alta a esa mujer, si hay un riesgo inminente de volver al domicilio. Vamos a ver, ¿dónde vas? Hay un riesgo, vas a la casa, va a estar el agresor. Si dice que sí, evidentemente esta señora queda ahí hasta que se le busca una salida, o una casa de acogida. No se da nunca el alta si hay un riesgo para ella. Que no, pues bueno, entonces ya siempre se informa a la mujer de los recursos que hay, se cita con la trabajadora social y se deriva al centro asesor de la mujer donde se le va a asesorar legalmente. Y bueno, más o menos esto es lo que hacemos dentro del sistema sanitario público y lo abordamos de esta forma. Yo creo que nada más. Lo que quiero es dar las gracias a las tertulias por haberme invitado. Me parece que acepté sin conocer los oscuros nubarrones que se cernían en toda esta tertulia. Me quedé un poco sorprendido por los problemas para organizar una charla sobre estos temas que creo que son de interés general. Me llama un poco la atención, ¿no? En fin. 10 minutos dan para muy poco, trataré de ser escueto y no aburrir demasiado al auditorio, al que resto que está aquí presente.
La violencia de género es un fenómeno poliédrico, lo que vamos a ver, se puede abordar desde un punto de vista psicológico, sociológico, social, jurídico. Es un fenómeno muy complejo, ¿no? Y lo que es luego, desde el punto de vista de los juzgados, la violencia de género cuando llega ante nosotros, lo que no es nunca lo es un fenómeno de generación espontánea. Quiero decir, nadie se levanta por la mañana y dice, voy a ver qué se siente hoy siendo un maltratador. Eso no ocurre nunca. Cuando nos llega un asunto al juzgado, ya hay una historia previa que no está judicializada, que no tiene por qué estar tampoco judicializada, no todo se resuelve con derecho penal, pero que es fruto de un proceso muy complejo, ¿no? Que se da, y para mí es lo más preocupante, no solo con el tipo social que hemos visto en el corto, una señora mayor, educada de una cierta manera, sino lo que es más preocupante es que se sigue dando con chavalas de 17, 18, 19 años. A mí me sorprende muchísimo, has citado unos roles que son muy sorprendentes. Estas chicas no han sido educadas en el franquismo, no han sido educadas en la dictadura, se supone que han sido educadas en los valores actuales, y digo, ya no hablo de ellas, ya no hablo de ellos, los agresores, digo de ellas mismas porque me sorprende mucho hasta qué punto se llegan a asumir e interiorizar esos roles, ¿no? La evolución histórica del tratamiento legal de la violencia de género, bueno, es la historia de una discriminación hacia la mujer histórica, ¿no? Los códigos penales de 1848, 1876 castigaban con mucho menos pena la agresión del hombre a la mujer que la de mujer al hombre. En España hay que esperar al año 63, para que el hombre pierda el privilegio que tenía a la hora de matar a una mujer sorprendida en adulterio. Es decir, las penas que había para el hombre que mataba a su mujer sorprendida en adulterio eran ínfimas, para la mujer no, eran las penas ordinarias, muy elevadas. Todo esto así hasta el 63. El adulterio se suprime como delito en el año 77, y hasta el año 77 el adulterio castigaba a la mujer sorprendida en adulterio, le bastaba un desliz. A la mujer, con una vez, era un delito. El hombre requería, no obstante, amancebamiento, era una conducta habitual reiterada. Esto fue así hasta el 77, ¿no? Entra en vigor la Constitución en el año 78. El artículo 15 establece el derecho de todos a la vida y a la integridad física. Es deber del Estado proteger la vida y la integridad física de las personas. Las Naciones Unidas en el 95 alertan sobre la gravedad de la violencia de género, la cuarta conferencia mundial, y se empieza a legislar, ya bien entrada la democracia, quizá cuando se empiezan a hablar estos temas, ¿no?, con más libertad, y hay la primera ley de reforma importante, es la Ley Orgánica 11/2003, que determinadas conductas que hasta ese momento eran simples faltas pasan a ser delitos, ¿no? Cuando son ejecutadas por hombres contra su mujer o su pareja, ¿no? Hay leyes posteriores, la 15/2003, 27/2003, varias reformas. La 27/2003, del 31 de julio, es la que introduce en nuestro ordenamiento jurídico la orden de protección en la régimen criminal. Y finalmente, la más importante, la más relevante, la que hablamos todos siempre, es la Ley Orgánica 2004, 28 de diciembre, en esta protección integral que ya se ha comentado, ¿no? Esta ley, que es muy importante, ya nos lo han dicho y es así, define la violencia como la manifestación, la violencia de género como aquella manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que pueden ejercer los hombres o las mujeres sobre sus cónyuges o sobre quienes estén o hayan estado ligados con ellos por una relación similar a la afectividad, pareja, digamos, ¿no? Esta ley es muy importante porque establece medidas multidisciplinares, medidas de protección, sensibilización, prevención y detección, medidas en el campo de la publicidad, medidas de detección precoz en el ámbito sanitario, protocolos sanitarios ante las agresiones, que son muy importantes, medidas de apoyo económico, medidas sociales, modificación del Código Penal, medidas penales y medidas procesales. En esta ley es donde se crean los juzgados de violencia sobre la mujer. Hoy en toda España están desplegados en función de la circunscripción territorial. Hay uno especializado, en Gijón hay otro, en la Avilés comparte sus funciones con otros juzgados, con otras funciones judiciales, y aquí en Llanes o en Cangas de Onís, pues, esa función de juzgado de violencia la ejecuta el propio juzgado de primera instancia e instrucción, ¿no? Cuando se aprobó la ley, lo primero que se planteó es que, bueno, vamos a ver, son conductas, ¿no?, que si las ejecuta un hombre son delito, algunas si las ejecuta una mujer es una falta. Esto es una discriminación, se plantearon numerosas cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta cuestión, y finalmente la sentencia de 2008, del año 2008, de 14 de mayo, del Tribunal Constitucional, abordó la cuestión diciendo que no había tal discriminación. El Tribunal Constitucional dice que, aplicando la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 14, sobre la igualdad, dice que
aplicando, insisto, el anterior, no se lo inventó para este caso, ¿no? Dice que el principio de igualdad ante la ley es el derecho a obtener un trato igual, y que supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, ¿no? Exigiendo pues, que exista una justificación, que haya una finalidad, que haya una proporción. Y que cualquier diferencia normativa, y aquí estamos en un caso en el que pues, parece que va haciendo un caso misma, por ejemplo, da un tortazo, que para que tenga un tratamiento normativo distinto tiene que existir un fin discernible, un fin legítimo, que las medidas sean consistentes y que no sean desproporcionadas. Cuando aborda en concreto la ley orgánica, dice que quien es competente para determinar la política criminal es el Parlamento, elegido por todos, califica de abominable la violencia de género y dice que no hay discriminación, no la hay porque realmente no se está discriminando por una cuestión biológica, por ser hombre o ser mujer, sino porque se trata de unas conductas que, aparte de su gravedad, lo relevante es que es el ámbito relacional en el que se producen y porque son la manifestación de una grave y arraigada situación de desigualdad. En definitiva, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que sí, hay un tratamiento diferenciado, pero ese tratamiento está justificado. Está justificado en la evolución histórica, está justificado en razones sociológicas que el legislador está plenamente legitimado para abordar de esta manera, ¿no? Hay que insistir en que la violencia de género, tal y como se define en la ley, como manifestación de una situación de superioridad o un abuso, no siempre es delito. Una cuestión es lo que sea violencia de género y otra cosa es lo que sea violencia de género castigada en el Código Penal. El principio de tipicidad de las normas exige que para que haya delito tenga que ser la conducta castigada esté prevista en el Código Penal. No toda la violencia de género está en el Código Penal, alguna está fuera. Aquí hay casos polémicos, casos límite, ¿no? Es el caso, por ejemplo, y se comentó mucho el año pasado, cierta polémica porque no se incluía entre las estadísticas las agresiones a prostitutas. Es un caso llamativo, ¿no? La agresión a la prostituta, pues, a todos nos parece que está, entiendo, dentro de lo que sería una violencia machista. Es un acto machista. No solo se paga a una mujer para tener sexo, aprovechándose de una situación realmente, normalmente, o en el 99% de los casos, una situación económica muy grave. No solo eso, sino que además se le golpea, ¿no? En este caso, pues entendemos que puede haber, evidentemente, es machismo, es una manifestación de machismo absoluta, ¿no? Sin embargo, esto no es violencia de género. ¿Por qué no es violencia de género? Porque solo se define como violencia de género la que se da dentro de la relación matrimonial o una relación análoga a la matrimonial. Claro, el cliente puntual de una prostituta no tiene una relación análoga, ¿no? Esto es un punto. Eso no quiere decir que esta conducta no esté castigada, no quiere decir que no esté castigada, pero no entra dentro de los conceptos de violencia de género. Otro supuesto también límite es el caso, por ejemplo, de las relaciones esporádicas entre personas incluso que tienen una relación marital, infidelidades. No es extraño encontrarse con, a veces, en el juzgado, personas que tienen sus vidas, o sus matrimonios, o sus parejas, y que pues, puntualmente tienen relaciones de tipo sexual que dan puntualmente, ¿no? Ahí hay una dificultad grande para conceptuarlo como violencia de género, porque no es una relación análoga a la conyugal, si es una relación puntual, cuando ya existe una relación de pareja estable por otro lado, ¿no? Son casos también, casos límite, ¿no? Y también, como no, todos los supuestos de conductas machistas que no son directivas. En todo el íter de la violencia de género, antes de que se lleve al delito, a la conducta delictiva, a la agresión física o psicológica, sobre todo la física, antes hay una serie de conductas que a veces se nos describen, ¿no?, en el juzgado. Conductas que ya habían sido escritas, ¿no?, de control de teléfono, de control de horarios, de control de la vestimenta, ¿no? En fin, son actitudes machistas, pero en sí mismas hay que tener en cuenta que si no están acompañadas de una violencia, de una intimidación, de una amenaza, si son aceptadas voluntariamente, son machismo, pero no entran dentro del ámbito penal. Puede ser un indicio de que hay cierta dominación, cierta situación de control, pero no son, literalmente, no son penal, porque no están previstas como tal en el Código Penal, insistir en ello. La orden de protección, ya habéis hablado de ella, bueno, era previsible que nos pisásemos, pero bueno. Efectivamente, al juzgado, ¿cómo le llega? Bueno, hay que insistir, quizá la medida más importante, la herramienta más importante de la ley orgánica es la orden de protección, ¿no? Por la efectividad, por la mediación que genera, ¿no? Al juzgado le llega
pues, o normalmente un atestado confeccionado por las fuerzas y poderes del Estado, en el que hay una denuncia, una persona asistida, si así lo desea, no siempre ocurre, por un abogado o una abogada del turno de violencia de género, un parte médico, si hay un parte médico, lo que la fuerza pública haya apreciado sobre el momento de la detención, el momento de los hechos, si vieron algún tipo de indicio, si vieron algo, y también si hay testigos, también los relacionan y se les toma declaración, ¿no? Con esto, esta condición llega al juzgado y allí, como ya se ha expuesto, no, pues, se le toma declaración a la denunciante, se le pregunta, las preguntas es cierto que a veces son pesadas, son insistentes, a veces a la denunciante se la somete a un bombardeo de preguntas, ¿no? Hay que tener cierta empatía, hay que entender que para la mujer en ese momento es muy complicado, pero también hay que entender que en el proceso penal está la mujer, pero también hay otra persona que es el imputado, ¿no? El denunciado, que tiene derechos constitucionales y hay que protegerlos, ¿no? Y que es importante pues no solo quedarse en lo que figura en el atestado, sino preguntar y ver qué hay detrás, ¿no? Porque a veces salen a la luz de contradicciones, ¿no? A veces, no siempre. Y después se escucha a los testigos, si hubiese testigos, y finalmente se escucha al denunciado, que da su versión de lo que ocurrió o de lo que no ocurrió, ¿no? Todo esto en fase judicial ocurre pues, en muy poco tiempo, ¿no? El atestado puede llegar a las 10 de la mañana, si me se toma la declaración, pues a las 12 puede estar resuelto todo, ¿no? Estamos ante la elaboración de proceso de cautelar penal, dentro de una instrucción penal, es cautelar, es provisional, y hay que tomar la decisión en una mañana. No podemos decir, bueno, me entro a la orden hoy y investigo y dentro de un mes decido lo que hago. Hay que tomar la decisión ya. Esto evidentemente siempre va a generar, pues, cuanto más rápida es una decisión, más posibilidad de errores. Eso está claro, ¿no? La cantidad de órdenes de protección que se dan, las que se deniegan, bueno, yo aquí la estadística nacional es de concesión de un 60%, si no me equivoco, y de negación de un 40%. Siempre podemos decir que son muchas, que son pocas, ¿no? Esto siempre es subjetivo. Desde luego, hay que distinguir el tipo de violencia, ¿no? Cuando estamos ante violencia de carácter físico, una agresión, normalmente suele dejar algún tipo de traza, hay un parte médico, hay un hematoma, un golpe en el ojo, un ojo hinchado, es muy difícil que se produzca con un simple empujón, suele haber algo más. En esos casos, tomar la decisión inicial de dictar una orden de protección a favor de esa mujer es más o menos sencillo. Si tenemos una versión coherente y hay un parte médico con una versión objetiva y relevante, pues parece claro, ¿no? El problema se plantea siempre con la violencia psicológica, ¿no? Las amenazas, todo lo que ocurre en la intimidad. Ahí para nosotros, para los jueces, es mucho más complicado. Por un lado, es complicado, sobre todo en el ámbito de la orden de protección, en la decisión inmediata. Si alguien dice que he sido amenazado dentro de casa, no hay testigos, nadie lo ha visto, si la otra persona dice yo no amenacé a nadie, hemos tenido una simple discusión y no hay testigos, es muy complicado que poder razonar dónde está el indicio fundado, que es lo que pide la ley, el indicio fundado de que hay un delito. Es muy difícil. Eso no quiere decir que no se pueda demostrar más adelante con más pruebas, pero es muy complicado. La violencia de carácter psicológico, que es complicada ya en fase cautelar, también es muy compleja a lo largo de la instrucción. Aquí es muy importante, sobre todo, pues, lo que son la historia clínica, todo el material que existe, ¿no? Lo primero que hacemos es pedir el historial clínico, porque normalmente, en los casos en que existe un maltrato psicológico, normalmente hay unos indicadores previos de depresión, de asistencia, notas que no llegan al juzgado nunca, que eso es cierto que se ve que nunca llegan al juzgado, pero los que dicen posible maltrato, posible situación de maltrato, ¿no? Con eso no el juez, porque el juez no tiene conocimientos en psicología, con eso los psicólogos forenses entrevistan a la mujer y tienen en cuenta esos datos para elaborar un informe sobre si existe o no esa situación de maltrato, ¿no? Una cuestión en la que se insistió fue el tema de la retirada de la orden de protección. Pues es muy frecuente, habitual, que se otorgue una orden de protección un lunes, se otorga porque hay indicios objetivos, indicios de que hay un delito y hay una situación de riesgo, y que el miércoles se pida la retirada. Eso ocurre. Normalmente, ¿qué ocurre? Pues obviamente se deniega. Aquí siempre he insistido en el tema. Una vez que se pone en marcha la maquinaria judicial, es muy complicado ya de parar. Desde luego, cuando hay indicios objetivos, el Ministerio Fiscal le va a dar absolutamente igual, los jueces nos da absolutamente igual, aparte de que siempre hay que tener en cuenta que estas peticiones de retirada pueden obedecer a simples presiones, ¿no? Finalmente, no quería terminar sin hacer una pequeña referencia a un tema que es
muy polémico, es el tema de las denuncias falsas. Este tema siempre sale, ¿no? Denuncias falsas, claro, estadísticamente como tales, creo que son, si no me equivoco, que me corrija alguien, el 0,005%, ¿no? Es una cosa así. Es esto, esa es la estadística. Vamos a ver, claro, un proceso penal puede terminar de muchas maneras, ¿no? Si llega, puede que haya comenzado con una denuncia, llega al juzgado y es posible que hay dos opciones, o eso se archiva porque no hay indicios suficientes, porque el tema no está claro, eso se archiva o se sobresee. Si no se sobresee o se archiva, pasa a una siguiente fase, que es la fase de juicio. En la fase de juicio, pues sabemos todos cómo puede terminar, con condena, con absolución. Si termina con condena, bueno, pues, se declara judicialmente que ha habido una situación de violencia de género delictiva. Si termina con absolución, ¿por qué puede ser la absolución? Puede ser, o bien, porque se haya demostrado que es falso lo que ha ocurrido, eso sería una denuncia falsa, en este caso se deduce testimonio al Ministerio Fiscal y, vamos, yo doy fe de que la Fiscalía esto lo persigue mucho. Y la otra causa de absolución, ¿cuál es? Pues que no haya pruebas suficientes. Cuando no hay pruebas suficientes, no podemos decir ni que el hecho ocurrió ni que dejó de ocurrir. No lo sabremos. Por eso digo que el tema de las denuncias falsas, pues hay que simplemente verlo en este contexto, ¿no? Finalmente, y en relación también con esto, quiero decir que incluso admitiendo que hubiese un índice de denuncias falsas más elevado, o probado más elevado que en el resto de los delitos, que no lo hay, pero si lo hubiese, ¿cuál es la consecuencia que se quiere extraer de esto? Es decir, hay denuncias falsas también en el ámbito de los hurtos. Todos los días se denuncian pérdidas de cartera, siempre hay 500 euros dentro, 500, 600, nunca hay menos, ¿no? Javi, no se ordene. En fin, esto es para seguro, ¿no? Todos lo sabemos, no se puede, todos lo sabemos. En fin, estas denuncias falsas existen. ¿Alguien se plantea que por esto haya de tipificarse delito de hurto? Pues nadie lo pide, ¿no? Todos los días, no todos los días, pero de vez en cuando hay denuncias falsas por daños, supuestos daños, incendios, etc., por temas de seguros también. ¿Alguien se plantea que porque haya denuncias falsas haya que suprimir el delito de daños? Con lo cual, quiero decir que finalmente, que aun admitiendo que puede haber denuncias falsas, que no hay por qué negar, pues hay un 0,005% demostrado, eso no quiere decir que pues haya de lograrse la normativa protectora. La normativa protectora de la mujer, que en el ámbito judicial hay que decir e insistir que son medidas cautelares penales dentro de un proceso penal que nunca podemos olvidar orbitan alrededor del imputado, las garantías del imputado, y que hay unas normas y unos límites que son la presunción de inocencia que limita siempre, evidentemente, la respuesta judicial. Tengo aquí estadísticas, pero yo creo que esto lo podemos dejar ya, ¿no?, para más adelante. Yo soy Luis Manuel López, según como decía antes Adolfo, debo ser el coco, porque al principio pues comentaba él que había alguna persona que no quería sentarse a mi lado. Ya veis que soy una persona normal, tengo 2 orejas, 2 ojos, una boca, no como a nadie. Probablemente después alguno piense lo contrario, pero en un principio no como a nadie. Quiero agradecer enormemente a la organización de este evento que me haya invitado, así como a los contertulios que hoy me acompañan aquí en las sillas, por la labor no solamente que hace, sino por tener la gran valentía de acompañarme. Sí, es que es así, que es la gran valentía. Bien, yo os voy a contar un poco lo que es la sintomatología de nuestra asociación, lo que recibimos prácticamente diariamente. Yo no soy abogado, no soy juez, no soy psicólogo, no tengo ningún cargo especial a este respecto. Llevo 11 años en la asociación, 11 años defendiendo los intereses de las personas que sufren, y digo de las personas que sufren. Por tanto, yo no voy a hablar de violencia de género, voy a hablar de violencia doméstica, porque la violencia la puede recibir tanto el hombre como la mujer, como los hijos, los niños, los abuelos o las abuelas. Por tanto, un camino a dirigir para que este tema se solucione de una vez por todas sería no discriminar por razón de sexo. Cuando hablamos en el siglo XXI de una verdadera igualdad, se está diciendo verdadera igualdad con la boca, pero en los hechos no es una verdadera igualdad. Hoy en día una mujer que viene a la asociación a pedirnos ayuda, en un principio, como decían tanto mis compañeras como decía su señoría, en un principio no te dicen que son mujeres maltratadas. Te vienen diciendo que se quiere separar porque, bueno, pues que el amor se ha acabado y demás. Uno, a pesar de en un principio haber dicho que no tengo ninguna profesión especial de psicología, abogado, asistente social o juez, acaba siendo un poco de todo.
A lo largo de 11 años uno ve de todo. En un principio se suele detectar bastante bien cuando una mujer es bastante maltratada. ¿Por qué digo que se detecta cuando una mujer es bastante maltratada? Porque en un principio cuando le haces una serie de preguntas comprometidas, esa mujer tiende a agachar la cabeza, tiende a justificarse y dice que sí, que en algún momento tuvo un empujón, tuvo algún golpe, pero que bueno, que fue un momento de cabreo del hombre que vino de trabajar y venía enfadado y que bueno, que es una cosa puntual. Lo que no saben ellas es que eso no es puntual, detrás de una viene otra. Por eso yo desde aquí digo, en letras grandes y mayúsculas, que aquel hombre que maltrata a una mujer es un cobarde y no se merece tener a una persona al lado. Eso me quede bien claro. Como también digo que aquella mujer que maltrata a un hombre no se merece tampoco ser llamada mujer, porque también maltrata. Y no solamente maltrata al hombre, sino que también maltrata a los hijos. Por tanto, hay que luchar siempre y trabajar con la palabra, con el diálogo, para intentar evitar todo este tipo de situaciones que actualmente están pasando en España. No solamente la mujer sufre maltrato, sino que también lo sufre el hombre. ¿Pero qué ocurre? Que el hombre, una vez que es maltratado, primero por vergüenza, después porque cuando le sacan de casa obligatoriamente por una sentencia judicial, no tiene absolutamente dónde acudir. Ni asistente social le ayuda, ni hay psicólogos del Estado que le ayuden, ni hay abogados gratuitos para ellos. No tiene absolutamente dónde acudir. Por tanto, yo no voy a justificar ningún maltrato, pero sí puedo decir que al animal más manso, si lo acorralas, te llega a atacar, siempre, por muy bueno que sea. Por tanto, como no luchemos contra esta discriminación que hay actualmente, poco se va a hacer. Un hombre hoy que es maltratado, automáticamente lo que hace es agachar la cabeza. Si va a la policía, por ejemplo, en la mayoría de los casos, dependiendo de la persona que le reciba esa denuncia, en un primer momento, y no digo que sean todos los casos iguales, sino que la mayoría, lo que ocurre es que dice, ¿sabes lo que me estás contando que te ha hecho tu mujer? Como tu mujer venga aquí y diga, me ha puesto la mano encima, tú duermes hoy en el calabozo. Un hombre, sea inocente o culpable, simplemente por ser denunciado, es detenido. Esposado si está tranquilo, adelante, y si está nervioso, esposado atrás. Pongamos que vive en un barrio pequeño. Los vecinos, por desconocimiento, porque mucha gente no sabe lo que ocurre, dirían, ahí detienen a Pepito. Si lo detienen, algo haría. Esa persona, si es un viernes denunciado, pasa en un calabozo, aunque sea inocente, hasta el lunes a disposición judicial. Una vez salga y se demuestre que probablemente sea inocente, ese hombre va a salir del calabozo y probablemente esté condicionado de por vida. Y puedo poner un ejemplo muy sencillo. Una reunión de comunidad de vecinos, que todos hemos aquí participado en alguna. Pongamos que se quiera arreglar el tejado de la casa. Y este señor, por lo que sea, no quiere arreglar el tejado de la casa. Pues yo no lo quiero arreglar. Ya está, no lo quiero arreglar. La gente ya le va a decir, mira la vena machista, por eso lo detuvieron, ya está condicionado. En cambio, si no lo hubieran detenido, nadie hubiera pensado eso. Perdón por el grito, pero era lo que quería, porque alguno vi que agachó los ojos y ahora despertó. Porque lo que estamos diciendo es algo muy importante. Las mujeres no solamente sufren en propia carne la violencia del hombre, sino que las mujeres también pueden ser sufridoras porque pueden tener un hijo detenido, inocente, pueden tener un padre detenido, inocente, pueden tener un amigo, un primo, una segunda pareja. ¿Quién ayuda a ese hombre? ¿No somos todos iguales ante la ley? ¿No todos somos personas? ¿Por qué una vez que nos separamos ya empezamos a intentar utilizar en la mayoría de los casos los hechos de maltrato? ¿Porque se sacan más ventajas? ¿Porque el juez te va a atender mejor? ¿Porque a este hombre lo voy a detener y lo voy a meter en un calabozo? Recuerdo un caso de dos mujeres que nos vinieron a la asociación y me llamó mucho la atención. Y repito, lo contaron dos mujeres. Pongamos un nombre ficticio. Una de las mujeres quería separarse de un hombre que se llamaba Pepito. No sabía cómo hacer las cosas para no perjudicar a Pepito, no tenía ningún hijo. Esto me lo contaron, repito, dos mujeres. ¿Dónde acudo? Pues acudió a una asociación de mujeres. Cuando acudió, lo que dijo es que quería ayuda para saber cómo poder separarse, si había algún tipo de ayudas para estos casos y demás. Y la persona que le atendió le dijo, ¿eres una mujer maltratada? Ella dijo, no, maltratada, mi Pepito nunca me maltrató. Dice, bueno, eso lo dirás tú, porque la mayoría de los casos que vienen aquí normalmente suelen decir que no son maltratadas.
Yo te voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿a Pepito le gusta el fútbol y cuando está viendo el fútbol hablas con él y te escucha? Bueno, sí, le gusta el fútbol, pero siempre dice, no, calla. La otra, somos asturianos, ¿no? A Rodolfo Cicu. Segunda pregunta, ¿de qué parte de la cama te gusta más dormir? ¿Sobre el hombro derecho o sobre el hombro izquierdo? Ella dijo, a mí me gusta más dormir sobre el hombro izquierdo. ¿Y qué parte de la cama duermes? Sobre el hombro derecho. Es que a Pepito también le gusta. O sea que haces lo que hace Pepito. La cosa se complica. Y me decías al principio que no eres una mujer maltratada. Tercera y última pregunta. ¿Algún día comiste el filete de carne más pequeño que tu marido? Esta mujer dijo, hombre, míreme, mi marido es igual que un mueble de 4 cuerpos, yo suelo comer poco. Pues claro, siempre comí un filete más pequeño de mi marido. Tú no te estás dando cuenta, le dijo esta mujer, pero tú estás siendo una mujer maltratada. Esa mujer, que en un principio no decía que era maltratada, le dijeron, si eres una mujer maltratada y declaras que eres una mujer maltratada, tienes abogado gratis, psicólogo gratis. Si necesitas una casa de acogida, de la cual no hay ninguna salvo Santander, para hombres separados, tienes casa gratis. Y si necesitas ir de vacaciones porque quieres relajarte con tu hijo, también las tienes pagadas. Esta mujer salió de allí y fue directamente a la comisaría. Pepito pasó desde el viernes hasta el lunes a disposición judicial. Realmente después el caso fue que Pepito salió inocente, pero en un principio pasó por un calvario. Le quitaron los cordones, le quitaron todo lo que tenía, cinturón y demás, pasó a un calabozo oscuro y le preguntaron, ¿quieres un zumo? No. ¿Quieres comer? Y dijo, hombre, yo ganas de comer no tengo. Bueno, pues abro una lata de fabas y te la echo en un plato y la comes. Fría. Ese hombre salió inocente. ¿Ustedes creen de verdad que ese hombre cuando salga no sale igual que un toro, que un chiquero, por pasar lo que pasó? Pues mientras no veamos esas cosas, la violencia familiar va a seguir a más. Y eso desgraciadamente es lo que tenemos que hacer que no ocurra. Nadie, absolutamente nadie, debe tener más herramienta para solucionar un conflicto que el propio diálogo. Es lo único, absolutamente lo único que ha de funcionar. Por eso nuestra asociación, algo de lo que decimos, y se lo digo también a su señoría, es que pedimos que obligatoriamente la mediación familiar sea obligatoria, repito, como mínimo 3 sesiones antes de una intervención judicial. Porque si no se ayuda a las parejas que se separan a hablar, difícilmente esto acabará bien, desgraciadamente. ¿Qué decir cuando hay hijos? Desgraciadamente cuando hay hijos, cuando te separan, cuando tienes por una sentencia judicial obligado a abandonar la casa, te separan de tus hijos. ¿Por qué? ¿Qué pensaría una pareja que es una pareja normal, que no tiene ningún tipo de problemas? ¿Qué pensaría cualquier persona que tenga 5 sentidos de un padre o una madre que se preocupe solamente 5 o 6 días al mes? Cualquier persona que tenga sentido común diría, pues no es buen padre, no es buena madre. Cualquier persona lo diría. ¿Por qué cuando hay una intervención judicial y una sentencia, un padre o una madre tiene que limitarse única y exclusivamente a ver a sus hijos 3 o 4 o 5 días al mes? ¿Qué cambia? ¿Qué varía? Pues ese tipo de discriminaciones son las que acaban con la violencia familiar encima de la mesa. Y hay muchas personas que están muriendo hoy en día. En su mayoría, mujeres, porque todos sabemos la cantidad de mujeres, porque lo vemos diariamente en los medios de comunicación, pero que no saben cuántos hombres mueren. No saben cuántos hombres mueren a manos de mujeres. ¿Por qué? Porque eso no se publicita. Actualmente, que yo sepa y que no me hayan escondido, a mí hay 9 hombres muertos y hay 43 mujeres muertas en España. De años para acá, el Ministerio del Interior quitó las cifras de hombres muertos por las mujeres. ¿Por qué? Sí, es que como soy cantante por defecto, ¿se me oye igual? No. ¿Se me oye igual? Bien. El problema es que estas cifras se tapan. Y como se tapan esas cifras, desgraciadamente parece que no existen, pero sí existen. Sí existen. Los medios de comunicación. Cuando es un hombre el que maltrata a una mujer o el que cruelmente y salvajemente y cobardemente asesina a una mujer, se publicita en todos los medios de comunicación. ¡En todos! Pero cuando es al revés, cuando se publicita es un medio pequeñito y apenas 2 líneas. Mientras tengamos esa discriminación, las cosas van a ir a peor, pero muy a peor. Tenemos que concienciarnos todos de que todos somos personas, todos somos iguales ante la ley. Y esta ley actual ahora mismo de violencia
no está funcionando. Repito, no está funcionando. Y no está funcionando porque cada día mueren más personas. Por tanto, es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, es muy fácil decir que si esto, que si lo otro. Pero lo que hay que hacer no es criticar, no es hablar, es poner las herramientas encima de la mesa para que esto se erradique de una vez por todas. Mientras no pensemos de verdad que esto puede salpicar a cualquiera, a mí personalmente, a un primo, a un hermano, a un cuñado, a una nueva pareja, no se va a solucionar nada, desgraciadamente. Y repito, la única herramienta existente para solucionar un conflicto debe ser el diálogo. La presunción de inocencia de una persona, en su mayoría el hombre, cuando es denunciado por violencia, desaparece, porque es tratado como un criminal, sea o no culpable. Piénsenlo bien, porque hoy a ustedes, a cualquiera de ustedes, seguramente no les ha pasado. Ojalá no les pase nunca, pero seguro que algún caso conocen. Seguro. Y mientras no demos pasos adelante y nos queremos parados única y exclusivamente a sacar la fotografía, esto desgraciadamente no va a ir a mejor. Todo lo contrario, va a ir a peor. Muchas gracias. Únicamente sobre esto último, sobre el tema de los calabozos, la escena que describiste, hombre, yo no sé dónde salió, no niego que no haya podido ocurrir, de miles y millones de supuestos puede ocurrir. Tengo que decir que normalmente, yo no he visto, personalmente no tiene a nadie 3 días en calabozo esperando para pasar ante el juez, no es el caso. Si alguien está 3 días en un calabozo esperando para que lo pasen al juez, lo que tiene que hacer es pedir a los corpus. Hay personas aquí que lo pueden. Bueno, en ese caso puede hacerlo, o deberían hacerlo. Yo no justifico de ningún modo que nadie esté 3 días en un calabozo esperando para ver a un juez. No lo justifico. Aquí tienes seguridad. Bien, me parece muy bien. Se puede pedir. Va a los corpus y se acabó. En cuanto al tema de que alguien le haya echado fabas frías, ¿no? Una lata de fabas, pues bueno, lentejas, me da igual que sean fabas de lentejas, da igual. Bien, eso, en fin, nadie lo puede considerar como un comportamiento normal y digno con ningún detenido, ¿no? Pero digo que esto no es normal. Normalmente, en fin, yo hasta ahora no he tenido ningún detenido se me ha quejado de que le han hecho nada semejante de momento. Si un día ocurre, pues se tomarán las medidas oportunas, está claro. En cuanto al tema de la mediación familiar obligatoria de 3 sesiones, la mediación yo creo que tiene que ser voluntaria. Desde luego, cuando hay un parte de lesiones del golpe, yo no sé qué mediación o qué diálogo hablar, el Estado tiene que intervenir, quieran o no, las partes, quieran o no. La mediación es muy interesante, desde luego, en el ámbito civil, en el ámbito penal, la mediación solo estarían actualmente en ciernes para faltas. En el ámbito de la violencia doméstica o de género no hay mediación. Yo creo que no debe haber mediación en el ámbito penal en violencia de género, nunca. En el ámbito civil sí es muy interesante que haya mediación para evitar conflictos. Obligatoria, pues, en fin, mediar es siempre voluntario y siempre se puede negar a alguien, ¿no? Pero bueno, es útil en el ámbito civil únicamente. Sí. No, vamos a ver. Realmente no puede darnos igual. Representamos a la ley, no puede darnos igual que una persona esté en un calabozo o que coma lentejas frías o que coma fabas. Afortunadamente, a lo mejor en su juzgado no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido en otros sitios. De hecho, tenemos varias personas. Decir que la mediación no funciona en violencia de género, tenemos que saber primero si esa violencia, como usted dice, de género, en un principio ha ocurrido de verdad esa violencia o no. Porque yo me gustaría saber si un hombre denuncia a una mujer, si la sintomatología y la metodología de detención es la misma. Porque hablábamos antes de que si un hombre pega a una mujer es violencia de género y es un delito. En cambio, si es la mujer la que causa las mismas heridas y pega a un hombre, es una falta. Eso corresponde al artículo 14 de la Constitución Española, que todos deberíamos respetar. ¿Por qué un hombre, cuando es detenido, lo primero que le dicen es que se calle, que no hable? ¿Para qué lo llevan al juzgado? ¿Para crucificarlo? Única y exclusivamente. Cuando es la mujer, no, hay que investigarlo más de una vez. Cuando es la mujer la denunciada, ¿por qué no recibe el mismo trato que el hombre? No recibe el mismo trato. Por tanto, ¿dónde está la igualdad? La presunción de inocencia. Dicho, la presunción de inocencia. ¿Dónde está la presunción de inocencia?
favor, interacciones con ustedes. ¿Alguna persona tiene que decir? Sí, yo te quería responder, te respondería muchísimas cosas, pero bueno, te quiero decir, yo estoy en el turno de violencia de género, pero estoy también de asistencia al detenido. Todo esto que dices me suena a que estás hablando de Marte. No lo niego, que pueda pasar, pero será un hecho puntual y oye, si os pasa algo así lo denunciáis. Asistencia jurídica gratuita. Muchos casos puntuales, no uno. Pues denunciarlo. Estáis en vuestro disculpe, derecho. no quiero palabras, luego piedra brava, ¿de acuerdo? Sí. Vale, perfecto. Vamos, yo si estoy con un detenido que me dice que le ha pasado algo así, le invito a que lo denuncie. La presunción de inocencia, por supuesto, está garantizada en nuestro sistema. Me parece que poner eso en tela de juicio ya nos estamos pasando bastante. Yo hago asistencia al detenido. Me ha tocado asistir a agresores alguna vez. Los he asistido exactamente con la misma fuerza, energía y profesionalidad que a las víctimas de género. Las fuerzas y miembros de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales, mis otros compañeros, todos los han tratado con el mismo respeto y la misma profesionalidad. Detenidos que hubieran estado más de una noche, yo no conozco ninguno y llevo unos años. O sea, he tenido yo mucha suerte y yo es la comarca del Oriente, la demarcación que me toca a mí en violencia de género, y es desde Nava hasta Colombres, o sea, que hasta Ribadedeva. Es bastante amplio, he tenido mucha suerte yo. Entonces, oye, esos puntuales pasan siempre. Algún condenado que es inocente en la cárcel hay también. Vamos, el margen de error existe, pero es mínimo. Y la asistencia jurídica gratuita la tenéis garantizada si reunís las condiciones legales. O sea, que me parece que decir que las mujeres sí tienen asistencia gratuita y los hombres no, pues es falso. Y de lo demás ya no me acuerdo. Yo solo una palabra que tiene que ver con la mediación. Ya no me meto en la mediación. La mediación evidentemente tiene que ser siempre voluntaria, siempre. Si ser conocedora del ámbito penal, en el ámbito penal no lo veo. Y llevando un poco más a mi terreno, que sería un poco más terapia de pareja, está siempre desaconsejada para casos de violencia de género. Una mujer víctima de violencia no va a obtener los... No es una mediación justa, vamos, no es indicado para esto. En el ámbito civil, evidentemente, es la mejor medida que puede haber de solución de conflictos, pero me parece absolutamente descabellado. No es el objetivo que quede el cuerpo mal, sino que realmente seamos capaces de lo que antes citaba el profesor José Luis San Pedro, de Ángel Gabilondo, en fin, del uso de la palabra y de que se iba parado. Os voy a empezar ya a poner un vídeo muy cortito que os explico por qué. Hace unos 15 días estaba leyendo El País y vi que había una noticia que decía: los hombres se organizan en España para defender la igualdad y contra la violencia de género. Me llamó la atención. Estábamos hablando de esta tertulia y lo mismo, de la misma forma que invité a Luis Manuel, porque soy conocedor de que la asociación tiene criterios diferentes a los que aquí se están abordando, y tertulia siempre hace eso, pues llamé a una de las asociaciones. Estas asociaciones están bajo un paraguas que se llama IGE, nacieron en Sevilla en el año 2003, pero luego fueron apareciendo en Palencia, en León, en Santander, en Madrid, en Barcelona, y son hombres que, como en el caso del grupo Prometeo en León, se manifiestan casi todas las semanas para reivindicar igualdad de trato para la mujer y contra la violencia de género. Nos llamó la atención, pero es que cuando fui a la página web y leí el comunicado de hombres para mujeres, entendí lo que decía esta psicoanalista que hoy nos mandó, Ellen, cuando nos decía: el hombre es el problema, pero tiene que ser la solución. Por tanto, es la implicación del hombre en intentar abordar. Por tanto, vamos a ver este vídeo. Es un vídeo corto para finalizar, porque en el fondo yo creo que esto nos dice también que hay esperanza. Es decir, no va a haber nunca choques tan frontales como algunos que hemos podido ver aquí, ¿no? Entonces vamos a ver el vídeo. En primer lugar, los objetivos. El objetivo de este acto
la cara todos los hombres contra la violencia machista y manifestar nuestro rechazo absoluto al machismo y a esa violencia. No queremos ser cómplices de esos comportamientos, ni de sus autores. Queremos dar la cara contra la violencia machista. ¿Y por qué un llamamiento específico a los hombres? Pues porque la violencia machista es ejercida siempre por hombres, a pesar de lo que muchas personas en ocasiones comentan. Y porque somos también los hombres quienes más nos inhibimos o retraemos a la hora de rechazar estos comportamientos y condenar esta violencia, lo cual no necesariamente significa que la aprobemos, pero sí que la solemos contemplar como algo ajeno. Son otros los que ejercen esa violencia. Decimos, o pensamos. Creo que podemos dejarlo ya por aquí. Sé que queréis marchar, por tanto... Nos suena de algo esta lista de nombres: Alexandre, Enrique, Amí, Eduardo, Joan, Julián, Ángel, José Antonio. Sí. ¿En dónde? En Gijón. En Gijón. Aquí en Gijón. Creo que estás mintiendo. Y si te llevo delante del guardia que te trató, se lo dices en su cara que te dio un plato de lentejas frías. No me creo nada. No me creo nada. Que la Guardia Civil, que detuvo la Guardia Civil, la Policía Nacional, tampoco. Se contrata la comida con los bares y con los restaurantes y te llevan una bolsa con un bocadillo y una botella de agua. Y para el desayuno te llevan un café caliente, una botella de agua y una magdalena o un sobao, según el sitio. No me creo nada que te hayan dado un plato de lentejas en ningún sitio. Porque comida de cuchara, ¿cómo te las comiste? ¿Has olvidado? Una cuchara de plástico, no me creo nada. Una cuchara de plástico no creo en calabozos. Ni de plástico ni de papel. No me creo nada. Los tapones de las botellas se lo quitamos, pero yo soy Guardia Civil, se los quitamos para que en el calabozo no entre un tapón, para que no se puedan regalar con un tapón indetenido. La medida de seguridad que un tío en un calabozo, porque somos responsables de la vida de esas personas, es extrema. Y perdona, en calabozo 3 días no, 2 es posible porque muchas veces los jueces no están disponibles, o 3 días no lo creo, no lo conocí, llevo 33 años en la Guardia Civil y no lo he visto nunca 3 días. Puede ser verdad. Lo creo, no. No voy a decir nada. Puede ser verdad. Puede ser verdad que haya podido haber algún caso, pero no creo. El habeas corpus está parado. Me parece muy raro a las víctimas y a los detenidos, en la mayor parte de los casos, y yo tengo que defender lo mío, que creo que soy un profesional y mis compañeros somos muy profesionales, les damos un trato exquisito a las víctimas y a los detenidos. Que muchas veces, es lo que estamos hablando de la presunción de inocencia, que muchas veces la presunción de inocencia con el detenido de violencia de género no se lleva a cabo, o existe entre comillas o en el aire, ¿no? Pero se le da el mismo trato que a cualquier otro detenido. No hay un trato especial, ni mejor ni peor, con los detenidos por violencia de género. Se está hablando de... Una cosita nada más. Sobre las denuncias falsas que han hablado antes su señoría, yo pienso que hay muchas más denuncias falsas de las que ha dicho su señoría, pienso, porque conozco a través de Policía Nacional y de otros compañeros de la Guardia Civil, creo que hay muchas más denuncias que no se tratan con la misma justicia que deberían de tratarse otros, en el sentido de que una denuncia falsa se debería perseguir tanto como el caso de violencia de género, con la misma dureza. Yo lo considero una denuncia falsa, arruina la vida de una persona, es lo que hablaba ese hombre antes. De una familia entera. Bueno, de una familia. Ya es una persona que es detenida, que es acusada, que le va a quedar ahí, y los 2 días que ha pasado en calabozo, y el día que está en el juzgado, y la orden de alejamiento, se burla. Mi nombre es Abelino. Yo ayer en La Sexta, en las noticias, vi 2 temas relacionados con violencia de género. Como no quiero acaparar la atención, si hay tiempo al final comento, porque uno de los temas era muy interesante porque era la reacción de la gente ante una situación de violencia de género hecho en Suecia en un ascensor. Pero bueno, ese tema lo dejamos ahí, si queda tiempo pues lo hablamos, ¿no? Yo quería comentar el otro tema que era el telediario, bueno, en las noticias de La Sexta, repito, era un caso de violencia de género de una langreana, en Asturias, en Langreo. La chica joven
denunciaba que su pareja, al enterarse que iba a romper con ella, la tiró a la hoguera. Se veían las imágenes con las quemaduras y demás. Ella se fue a la televisión a denunciar que la orden de alejamiento que le habían dictado el juzgado era 400 metros y a ella le parecía que era insuficiente, y sobre todo lo que denunciaba es que el juicio estaba señalado para dentro de un año. Ella se sentía desprotegida, digo lo que salió en las noticias, repito, y que se sentía desprotegida y que realmente que ella tenía miedo de salir a la calle. Dice, tengo que estar encerrada aquí porque tengo miedo. Yo lo que quería reflexionar sobre este tema es un poco, ahí en el vídeo vimos que la señora decía, es que los vecinos, qué vergüenza, pero en la familia, yo os voy a contar un caso de Langreo, porque yo soy de allí, que conozco no por razones profesionales, sino personales, ¿no? De una chica joven, nacida de un minero, que se casó con otro minero, y bueno, dos años después de estar casada, era objeto de agresión física y psíquica, pero sobre todo llega un momento en que las lesiones fueron tan sumamente graves que la familia se enteró, y la familia respondió bien. Al día siguiente, los hermanos y el cuñado cogieron al maltratador, lo pusieron contra la pared y le leyeron la cartilla. La orden de protección de alejamiento se cumplió al momento. La chica se fue a casa de su madre, se hicieron los papeles del divorcio y demás. Y evidentemente es un procedimiento, bueno, no voy a valorar ese procedimiento porque estamos ahí en el margen de la ley. A ver, ¿no? Sabemos que el maltratador puede decir que fue maltratado porque hubo coacción, amenazas, todas, pero desde luego el procedimiento legal, la mujer que pasa por todos estos profesionales y todo este íter, que no se sabe cuándo acaba, es un vía crucis. Y yo creo que ahí es muy importante la familia y la detección cuanto antes, porque esta chica, por ejemplo, tardó 2 años y no acudió a la familia, fue porque lo detectó a la familia, porque algo que no pudo evitar fue ver las lesiones. Entonces yo quería plantear 2 cuestiones. Una, a ver si vosotros como expertos, ¿qué rol tendría ahí la familia? ¿Por qué no acude a esa familia? ¿Y en qué podía ayudar esa familia? Y la segunda parte, como el mundo no es perfecto, en este caso que al final tuvo un final bien, porque pasó unos años, pero la mujer rehizo su vida con otra pareja y está muy bien, lleva muchos años y feliz. Pero como el mundo no es perfecto, viene la segunda parte. Y es que ven al tipo con otra mujer. Entonces dice, oye, ¿y esta mujer sufrirá también violencia de género? ¿Será reincidente este? Y eso es uno de los temas que me gustaría también saber vuestra opinión sobre la reincidencia de los maltratadores y si se contempla y también qué tratamiento, qué seguimiento se puede hacer. Igual que en los violadores se hace un registro, se avisa al barrio donde va, o sea, una serie de cuestiones legales que evidentemente tropezaría con los derechos constitucionales de la persona. Pero bueno, son 2 cuestiones, lo de la familia y lo de la reincidencia. Gracias. Bueno, es que contaste el caso idílico. Vale, entiendo que la familia tarde en enterarse, pero que se entere, que reaccione y que luego la hija de esa familia diga, pues muy bien, me voy para casa con mamá. Eso es el caso idílico, pero no es el más habitual. El más habitual, bueno, hay muchos, ¿no? Desde el que la familia, bueno, es que me hace esto, me dice esto, pero bueno, tampoco es para tanto. Tu padre era peor y al final te trae un buen día. Bueno, vale, ese lo vamos dejando atrás porque ya no es tan habitual. Pero cuando ya lo cuentas a tu familia, que hay una situación, que ya empeora, que ya hay amenazas, la familia te da muy buen intencionadamente sus consejos, pues déjalo. ¿Qué haces ahí? Pero es que no es tan fácil dejar a un maltratador. Y es que no siempre reaccionas, vale, tienes razón, cojo y lo dejo. Pero a veces lo dejas, bueno, vas para casa de tu madre, te viene a buscar, venga mujer, que no vas a ir así, que vamos a cambiar, es que fue un mal día, sabes que llegó, bueno, pues vuelves con él. Entonces, claro, en casa la segunda vez te acogen y la tercera, pero la cuarta ya están hasta las narices. O ya les mientes. O ya no reaccionas igual. Bueno, mira, cuando quieras ayuda ya vienes, porque ya estamos un poco hartos. Entonces, claro, si fuera tan sencillo, o si hubiera una receta de qué es lo que... A mí muchas veces las familias, sobre todo con adolescentes, comentabas antes que cada vez en más casos me preguntan, yo sospecho que a mi hija la están empezando a maltratar, ¿qué hago? Y es dificilísimo, es un abordaje dificilísimo, de cómo ayudar
a un familiar que sabes que le está pasando algo y que no se deja ayudar. Es complicadísimo. Estar disponible, a veces haces una crítica al maltratador y te equivocas porque se ponen a su favor. Es un caso complejísimo. Tú describiste el ideal, claro, si funcionara así, lo comprábamos. Lo que tenemos es que los niveles de reincidencia son elevadísimos, probablemente cualquier incluido de agresión, incluido el sexual, son unos niveles de reincidencia muy, muy grandes. Pueden tardar las fases más o menos en llevarse a cabo, pero que son muy grandes. ¿Y herramientas contempladas sobre medidas preventivas? Sí. A ver, están los tratamientos penitenciarios. Lo que se intenta es que no se den beneficios penitenciarios a cambio de ellos, porque si no, la gente los acaba haciendo para obtener esos beneficios. Y luego, si hay gente que entra en tratamientos específicos, que hay muy pocos, o psicológicos o psiquiátricos de otro tipo, pero para resolver crisis de pareja. La efectividad de los tratamientos es mayor a mayor nivel cultural